Hoy vamos a ver un problema de aplicación de triángulos rectángulos involucrando razones trigonométricas. El problema más o menos dice lo siguiente: se desea conocer la anchura de un río. Para esto tenemos los siguientes datos. Desde un extremo o desde una orilla del río vemos un árbol. Desde el otro extremo del río vemos la altura del árbol, vemos el ángulo de elevación del árbol y tenemos que hay 53 grados. Si caminamos 30 metros en dirección de la anchura del río y en dirección del árbol, vemos que hay 30 metros. Ahora, a partir de los 30 metros, observamos nuevamente el ángulo de elevación con respecto a la altura del árbol y tenemos 35 grados. La pregunta es: ¿cuánto mide la anchura del río? Bueno, lo más importante para solucionar un problema de este tipo es realizar un bosquejo del problema planteado. Entonces, aquí tenemos el problema y lo que me están pidiendo: calcule la anchura del río, o sea, este valor de x. ¿Cuánto es este valor de x? ¿Cuánto vale ese x? La anchura del río. Recordemos que esta parte o esta altura es la altura de un árbol. Y recordemos que este ángulo es el ángulo de elevación de un extremo de la anchura del río, del ancho del río, y observamos que hay un ángulo de elevación de 53 grados con respecto a la parte más alta del árbol, y que si caminamos 30 metros en dirección de la anchura del río y en dirección del árbol, entonces observamos que el ángulo de elevación con respecto a la altura del árbol es de 30 metros. ¿Cuánto vale esa anchura del río? Entonces aquí tenemos un bosquejo de lo que es el problema. Entonces vamos a llamarle x a la anchura del río. Le vamos a llamar h a la altura del árbol. Entonces aquí tenemos estos datos. Bueno, para solucionar el problema recordemos que debemos de tener en cuenta las tres razones trigonométricas fundamentales. Ellas son: seno del ángulo θ es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo θ es igual al adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Bueno, teniendo en cuenta esta información, ya podríamos empezar a darle solución al ejercicio. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? ¿Será posible utilizar seno del ángulo, o coseno del ángulo, o tangente del ángulo? Vamos a ver cuál de estas tres nos permite darle solución al problema. Si trabajamos seno, entonces podríamos decir que seno de 53 es igual ¿a quién? Al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya tendríamos dos problemas: desconocemos la altura del árbol y desconocemos esta hipotenusa. Lo mismo si para el de 35, seno, si estamos aplicando seno, igual vamos a desconocer la hipotenusa, o sea, no la necesitamos. Entonces descartamos seno del ángulo. Coseno, de igual manera, aquí tenemos la hipotenusa. Me están pidiendo el valor de x, me están pidiendo ese valor de x, pero desconozco la hipotenusa para ambos triángulos, no los necesito. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a implementar tangente del ángulo. ¿Por qué vamos a implementar tangente del ángulo? Porque si tenemos tangente de 53, será igual ¿a quién? A la hipotenusa sobre, al opuesto sobre el adyacente. Entonces, podríamos luego, al solucionar este segundo triángulo, hacer una relación entre los dos y podríamos darle solución a la anchura del río. Nuevamente decimos que tangente de 35 es igual al opuesto sobre el adyacente.
Entonces ya tendríamos un sistema 2 por 2 que nos permite darle solución al problema. Entonces la manera más fácil de solucionar es por medio de tangente. Entonces vamos a extraer la tangente para el primer triángulo. Tangente de 53 será igual al opuesto, en este caso lo llamamos h, sobre el adyacente, en este caso le vamos a llamar x. Muy bien, hasta ahí no hemos encontrado nada para el primer triángulo. Ahora vamos a hacer lo mismo, a trabajar tangente, pero en el segundo triángulo. Ojo, cuando estamos hablando del segundo triángulo es todo el triángulo, o sea, abarca el triángulo 2 y el triángulo 1, no solamente el triángulo 2. Repito, abarca todo el triángulo número 2 que involucra 1 y 2 a la vez. Entonces tenemos tangente de 35 es igual al opuesto, en este caso le llamamos h, sobre el adyacente, pero el adyacente es x más 30, porque es este lado, la anchura del río, más los 30 metros. X más 30. Bueno, como ustedes bien pueden observar, aquí vemos que tenemos dos variables, h y x. En este caso me piden calcular el valor de x, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar h en la primera ecuación, llamémoslo ecuación número 1, y vamos a llamarle ecuación número 2. Entonces vamos a despejar h en la ecuación número 1. Entonces h será igual a x tangente de 53. Allí tenemos despejada h. Y le vamos a llamar ecuación número 3. Paso siguiente, vamos a reemplazar o vamos a sustituir la ecuación número 3 en la ecuación número 2. Entonces vamos a continuar, yo creo que en esta parte, y luego continuamos acá, porque el tablero es pequeño. Entonces decimos tangente de 35 grados será igual a h, pero donde me encuentre h lo voy a reemplazar por x tangente de 53. X tangente de 53 grados dividido entre x más 30. Entonces, como la variable que necesitamos o la letra que necesitamos encontrar es x, entonces vamos a hacer lo siguiente. X más 30 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, o sea, multiplica a tangente de 35. Entonces, escribamos por acá, tangente de 35 que multiplica a x más 30. Esto va a ser igual a x tangente de 53 grados. Bueno, vamos a continuar en la parte de arriba porque el tablero es pequeño. Entonces, paso siguiente, vamos a aplicar propiedad distributiva. Tangente de 35 por x y tangente de 35 por 30. Vamos a continuar en este lado. Tangente de 35 por x es x tangente de 35. Ahora, tangente de 35 por 30 es 30 tangente de 35. 30 tangente de 35. Esto va a ser igual a x tangente de 53. Bueno, muy bien. Hasta allí vemos que de este lado
tenemos la variable x y de este otro lado de la igualdad tenemos la variable x. Entonces vamos a dejarla en un solo lado. Vamos a hacer lo siguiente, esta que tenemos aquí, esta variable, la vamos a pasar al otro lado restando. O con signo contrario, es lo mismo. Entonces tenemos x tangente de 53, vamos a escribir en este lado, x tangente de 53 menos x tangente de 35, esto va a ser igual a 30 tangente de 35. Bueno, muy bien, entonces hasta aquí vemos que tenemos la variable x aquí y acá. Entonces vamos a factorizar. Vamos a factorizar, sacamos o extraemos x como factor común. Entonces tendremos tangente de 53 menos tangente de 35. Esto es igual a 30 tangente de 35. Bueno, entonces aquí estamos dándole forma al ejercicio y vemos que todo esto que está multiplicando, o sea, tangente 53 menos tangente 35, que multiplica la x, pasa al otro lado a dividir. Entonces tendríamos que x es igual a 30 tangente de 35 dividido entre tangente de 53 menos tangente de 35. Y de esa manera calculamos el valor de x. Bueno, para esto vamos a utilizar la calculadora para darle solución. 30 por tangente de 35 igual dividido entre tangente de 53 menos tangente de 35. Cerramos paréntesis y esto me va a dar que la respuesta es 33.5. Entonces x es igual a 33.5. Eso significa que la anchura del río, es de 33.5, o sea, este valor de x me dio 33.5. ¿Y qué hicimos? Implementamos o utilizamos la razón trigonométrica tangente. Por medio de tangente hemos calculado la anchura del río. Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase.